Retomamos esta jornada organizada por Cardiva y auspiciada por la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria con una última mesa de debate. En concreto, hablaremos de la cadena de suministro para la logística sanitaria 4.0 y para ello me acompañan 4 invitados de excepción. A mi derecha, Julio Alonso Leal, jefe de Servicio de Compras y Logística del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Buenos días, Julio. Muchas gracias, buenos días. A continuación, José Luis García Oliva, director de compras de HM Hospitales. Buenos días. Gracias. A mi izquierda, Gorka Gallardo, CEO de Radiance. Buenos días. Y Martín Herrero, vocal de la Comisión Técnica de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Empezaremos primero con una pequeña introducción de cada uno de los ponentes y al final del debate vamos a dejar un tiempo para que los participantes que nos están escuchando pues puedan plantear también sus preguntas. Julio, comenzamos con usted. O sea, nos gustaría que nos comentara también la perspectiva de su trayectoria profesional y la experiencia que cuenta en sanidad en relativo sobre todo al tema de la cadena de suministro y la logística que se hacen en centros sanitarios. Bueno, como bien ha dicho, soy el jefe del Servicio de Compras y Logística del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Realmente en la actividad hospitalaria llevo pocos años. Yo me incorporé al hospital en el año 2018, pero en temas de logística y de compras mi trayectoria es bastante más larga. Yo soy economista, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y soy máster en Logística y Dirección de Operaciones por la Universidad de Nebrija. Cuando me hice cargo del servicio de compras y logística del hospital, una de mis mayores preocupaciones, lógicamente, era el control de los stocks en el hospital, los consumos, el ver cómo muchas veces se tenían unos stocks excesivos, lo que suponía una carga financiera realmente para el propio hospital, y empecé a buscar soluciones para poder adaptar el hospital a lo que son los nuevos tiempos. Una de las soluciones más innovadoras fue la aplicación de la tecnología de radiofrecuencia en la gestión de stocks y se me presentó la oportunidad de poner esto en marcha con los packs personalizados para el servicio de hemodinámica del hospital. Yo siempre he pensado que la enfermería tiene que dedicarse a su labor asistencial, que hay que intentar descargar a la enfermería de labores administrativas, que para eso están los administrativos, y que sin embargo esto era muy complicado, creo que no solamente en el Gregorio Marañón, sino en cualquier hospital. Cuando diseñamos con Cardiva los packs de hemodinámica, nos dimos cuenta que, bueno, los packs para hemodinámica los podía fabricar muchas empresas y los packs de hemodinámica podían estar al alcance de muchos proveedores. Y quería algo más. Se me presentó una solución RFID, se estudió esa solución RFID y finalmente decidimos apostar por ella en un pequeño núcleo del hospital, en un pequeño servicio, en el servicio de hemodinámica. No pequeño por lo que implica la hemodinámica, que si me está escuchando el jefe de servicio puede decir cualquier cosa, pero sí en volumen de circulación de estos packs. Fue una apuesta arriesgada, porque no sabíamos cómo iba a funcionar efectivamente esto, pero al final ha sido una apuesta muy satisfactoria, puesto que nos hemos dado cuenta que hemos conseguido descargar a enfermería de estas labores administrativas que realizaba y a la vez optimizar los consumos de estos materiales y finalmente conseguir incluso estandarizar procesos en el propio servicio. El control que tenemos ahora mismo de los stocks, el control que tenemos ahora mismo de los consumos no tiene nada que ver a lo que teníamos antes de esto. Y es más, la experiencia ha sido tan positiva
que el propio hospital estamos terminando ya con un nuevo bloque quirúrgico y la gestión de los almacenes, hemos apostado por la tecnología RFID para la gestión de los almacenes de todo el bloque quirúrgico del hospital. Un poco en líneas generales es lo que os puedo contar. Muy interesante. Continuamos con una breve exposición también de José Luis, sobre todo para que nos cuente la experiencia, en este caso, del sector sanitario privado, que es donde ejerce actualmente. Vale, bueno, oye, pues muchas gracias a todos por la invitación. Yo soy José Luis García Oliva, soy el director de compras del Grupo HM Hospitales, soy de formación ADE, tengo un máster en logística y bueno, pues a diferencia de Julio, pues yo llevo en la casa 30 años, 31 y en el departamento de compras creo que son 20 y pico años, ¿no? HM es un grupo privado español, de capital español, que antes ha comentado Carlos, pertenece a una familia y formamos parte en Madrid de 9 hospitales, estamos en Galicia, en León, en Barcelona, ahora en Málaga, y la verdad que nuestra asistencia básicamente es una asistencia con aseguradora, ¿no? Esto pone en el foco otra variable dentro de lo que es el control de la logística y de los materiales, ¿no? Porque aquí nosotros, aparte de, evidentemente, el paciente es el que le tenemos que dar un servicio, pero nosotros nos debemos obligados a hacer una facturación a una aseguradora con la complicación que eso lleva, ¿no? Y por eso nosotros nos ponemos a jugar hay otra fase que tenemos que tener bastante controlada y bastante bien gestionada. Yo soy el director de compras del grupo, como he dicho, llevo la compra de todo, de equipamiento, de material, de farmacia, servicios generales y hostelería. Esto es otra particularidad distinta a capítulo 2, capítulo 6, capítulo X. Es una particularidad distinta al resto. En HM esta gestión también está diferenciada con el resto de grupos privados porque hay centrales de compras que también trabajan para otros hospitales y demás. Y nosotros lo que somos es unas compras centralizadas, ¿no? Dentro de esto, pues uno de los puntos básicos que nosotros tenemos son los inventarios y el control de stock, por supuesto. En una compra, para que os hagáis la idea, en una compra del año pasado de 85 millones de euros, nosotros tenemos un stock anual de 10 millones y pico. Supone un 12%, una rotación de 7,26 del stock. Dentro de la diferencia que la medicación rota mucho más y la tenemos menos estocada porque eso va por la prescripción y va sobre paciente, demanda de paciente, pero sí que el fungible es nuestro caballo de batalla, ¿no? Entonces aquí nosotros, bueno, como ha comentado Unai, tenemos también el sistema RFID en nuestro hospital de San Chinarro, lo estamos utilizando también con un banco de pruebas, es un sistema que evidentemente nos da mucha comodidad en la gestión, la gente está encantada, porque aquí, no sé quién ha comentado antes, creo que Julio, los tiempos de la enfermería, los tiempos del personal, ahora mismo que estamos en una crisis, ¿no?, de falta de personal, ¿no?, falta de médicos, falta de enfermería, incluso los farmacéuticos, ¿no?, pues evidentemente todo lo que sea una carga de trabajo en la gestión, pues evidentemente repercute al día a día, por así decir, un poco a la moral de la tropa, ¿no?, y sobre todo en esta época de COVID, ¿no?, que la gente lo que tiene que estar es dando asistencia al paciente, ¿no? Todo esto lo estamos probando, la verdad que estamos bastante satisfechos. Lo que ha dicho Julio también es interesante y nosotros lo vamos a valorar, que es extender esto más allá de la cobertura, incluso dentro de la cobertura, lo que ha comentado Unai, que es meter más cositas al pack, ¿no? Y bueno, pues nada más, yo creo que si entramos en debate yo creo que va a ser mejor y nos podemos aclarar más cosas. Fenomenal. Continuamos con Gorka para conocer un poco más la experiencia del sector privado y esta relación también con, en este caso, con los hospitales y con la sanidad en su conjunto. Bueno, en principio, o sea, más allá de lo que un poco he explicado antes, al final yo lo que veo, que al final llevo ya unos cuantos años de experiencia y había estado en el mundo industrial, seguramente en farma y en otros mundos, pero no entrando tanto en el hospital. Y sí que ves, al final en estos encuentros yo lo que veo las posibilidades, ¿no? Al final, cuando estábamos planteando cómo solucionar el control del stock, pues había otro tipo de tecnología, se apuesta por esta, igual no tanto por volumetrías, etcétera, y lo que te empieza a posibilitar es entrar en esa rueda. Al final lo que ves es que la gente lo que están planteando es decir, yo lo empiezo a usar, se me quita el miedo, porque ante cualquier novedad pues tenemos ese miedo, pero lo interesante es llegar y decir, una vez que tengo el tag y lo tengo en el hospital, puedo empezar a usarlo para más cosas. Una vez que tengo la antena, la puedo usar para más cosas. Julio planteaba
pues si ya pongo la antena y tengo las antenas, las puedo usar para todo el material de lo que quirúrgico. O otra cosa que estaban planteando, que también es muy interesante, es llegar y decir, hombre, ya que tengo el PAC, podemos empezar a hablar de cosas que a mí, bueno, a mí me resultan también muy interesantes, ¿no? Porque lo ha comentado antes Unai en su charla, pues igual podemos hablar de términos que están muy de moda, inteligencia artificial, etcétera, pero una vez que tengo el dato puedo empezar a hablar de mejorar la imputación al paciente o de mejorar procesos que seguramente son más complicados, que son retos importantes, pero que al final esa tecnología, lo bueno es que una vez que has empezado con ella, pues puedes ir un poquito más allá, ¿no? Es decir, yo tengo el PAC y lo tengo y lo controlo en la estantería, pero eso es control de stocks. Pero una vez que tengo el PAC y lo tengo etiquetado, puedo empezar a saber cuánto viaja, puedo llegar a saber, yo que vengo al final, por ejemplo, del mundo industrial y vemos todo como en lead times, cuánto tiempo se pasa, por ejemplo, por el camino, no solo, por ejemplo, leyendo el PAC o cuál es el recorrido de esos PACs. Al final puedes empezar a tener un volumen de datos que, pues, añadiendo inteligencia artificial o cosas igual no tan sofisticadas y que también igual son más fáciles, puedes empezar a tomar decisiones y puedes empezar sobre todo también a reducir carga administrativa, pero que también te puede dar mucha más información, ¿no? En esa idea un poco de mejorar. Y lo bueno al final que ves con la tecnología es pues, que el que lo ve, ¿no? Y está convencido, pues que siempre intenta ir o empieza a ver las bondades, ¿no? Y siempre tiene un paso más, ¿no? Llega y dice, joder, si esto es así y si lo uso antes estábamos hablando de la medicación que le doy al paciente, ¿no? Y hay algún caso que conocemos, pues que están controlando con RFID la dispensación, cruzando el dato de la enfermera con el paciente, etcétera, ¿no? Entonces, ves un poco que la tecnología al final, para control de stocks, es una muy buena fórmula y yo creo que hay una fórmula muy fácil de empezar a implantarla, pero que tiene luego recorrido. Y finalizamos esta primera parte de la presentación desde el punto de vista profesional, a través de los ingenieros, con Martín. Bien, muchas gracias. Bueno, yo esta mañana hice la presentación de la jornada y poco más dije, o sea que no había hablado de esta tecnología. Y la verdad es que me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien porque he aprendido cosas y otras que me han sido recordadas. Quiero dar la enhorabuena y desde luego es una bomba tanto a Raytance como a Cardiva por el producto en cuanto a la radiofrecuencia y en cuanto al PAD que Cardiva suministra, unipersonal, etcétera, etcétera, con ese seguimiento e inventario permanente y demás. Y quiero darlo por dos razones o por tres. Voy a decir la primera, ya que todos os habéis presentado en cuanto a formación, y efectivamente yo soy miembro de la comisión científica o técnica de la Asociación de Ingeniería Hospitalaria, soy un jubilado, o sea que en definitiva ya me dedico a estas cosas y poco más. Pero mi formación de base, y por eso digo que me lo he pasado bien, porque lo primero que he descubierto en mi formación de base es ingeniero, yo soy ingeniero. Después me hice un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, como Julio, y luego soy máster en Arquitectura Hospitalaria. O sea que de alguna forma, pues casi todos los ámbitos de los recursos han formado parte de mi formación. Como ingeniero me lo paso bien porque el hecho de que hoy, a través de la radiofrecuencia, seamos capaces de hacer un seguimiento unipersonal de un producto, tener su inventario actualizado y saber dónde está en cada momento, yo creo que es importante. Y sobre todo la tecnología que hay detrás de ello. Y de eso yo lo alabo y de alguno impulso tanto a una empresa como a la otra que sigan trabajando en esa línea. En los hospitales hay muchos recursos que colocar en un sitio adecuado. Hay muchos en los sectores que luego hay que llevarlos. Ha citado Gorka, uno es el PAD unipersonal que decía Unai en cuanto a la ropa y en cuanto al kit y en cuanto a todos estos productos, pero hay otra infinidad de recursos que también hay que tenerlos inventariados y actualizados. Yo me gané un premio, el que decía que los premios no abundan, pero que de alguna manera es importante. En el año 94, en un congreso de ingeniería que hubo, claro, la mayoría de vosotros no habéis ni nacido casi, hubo un concurso en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria de ideas, en definitiva. Y yo llevé el inventario, sé que alguien nos está escuchando al otro lado, yo llevé el inventario de habitaciones, en la mayoría de los hospitales no existía, de habitaciones del hospital en el que yo trabajaba. Cada habitación fue etiquetada, desde luego con esto habría sido
Hombre, la habitación no se mueve. Pero ¿para qué hacíamos aquello? Para luego inventariar qué había dentro de la habitación. Inventarié y planifiqué, metí en plano todo el hospital entero de la Princesa. Aquello con un programa informático, ya en el 94 ya la informática ya empezaba a ser importante, no tanto como ahora, pero ya empezaba. Quiero decir que los premios abundan, me premiaron aquello porque de alguna forma, luego si éramos capaces de inventariar qué equipamiento había allí dentro, le podíamos hacer un seguimiento de donde se encontraba permanentemente. En los hospitales en aquella época se perdía mucho aparataje, sobre todo, y se perdían muchas. Yo supongo que se seguirán perdiendo. De alguna manera alguien me sonríe por allí, Julio, de que se siguen perdiendo. Bueno, esto ya, y esa optimización de los recursos, de colocar el recurso en su inventario, es más función del economista. Me alegro y digo, la bomba que habéis, Unai, planteado es que esto al final ahorra costos. O por dicho en otras palabras, como diríamos un economista, aumenta la productividad. El aumentar la productividad por cada uno de los recursos que yo tengo que emplear, mano de obra, la enfermería, etcétera, etcétera, pues de alguna forma o aumentarán los beneficios o disminuirán los precios de venta. O sea que de alguna manera, si disminuyen los precios de venta, estamos luchando contra la inflación, ahora que tanto estamos peleando, aquí entra el economista, olvido al ingeniero, y por lo tanto estamos aumentando los beneficios, aumentando por tanto también los impuestos al Estado, tanto que le gusta ahora, que como sabéis todos quieren subirlos. Bueno, pues sería una manera de ir potenciando este tipo de tecnología. Y se me ocurría que luego en el debate pues emplearemos algunas, como la idea que ha esbozado Gorka o que habíamos esbozado antes en el coloquio, que la plantearé desde un punto de vista más militar más adelante, pero bueno, lo hablaremos después. Gracias, Martín. Pues abordamos ya lo que es el debate en sí. Con este título, la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo de importante es la cadena de suministro para la logística en sanidad? Y quisiera saber también qué nivel de formación requiere para que los profesionales sanitarios la usen de forma correcta. Bueno, si os parece, empiezo yo. Importante, es importantísima. El problema, desde mi punto de vista, es que no se ha dado la importancia que tiene la cadena de suministros en el devenir, en el desarrollo, en el día a día de un hospital. Al final, las funciones de un jefe de logística de cualquier empresa, lo que tiene que conseguir es que los materiales estén en el punto adecuado, en el momento adecuado. Y eso es, en un hospital es tan importante como que en una actividad asistencial los médicos, las enfermeras puedan ayudar al paciente, que al final no podemos perder de vista que es nuestra misión fundamental, la excelencia asistencial y el atender a los pacientes, que puedan atender a ese paciente. Si la cadena de suministros falla, al final el perjudicado va a ser el paciente, porque al final el hospital es una institución y todo lo que queramos, pero si el paciente no tiene esa asistencia por parte de quien se la tiene que dar porque no ha llegado el material a su sitio, pues creo que... Y esto yo me he dado cuenta que a nivel hospitalario no tiene la trascendencia o no se le ha dado la trascendencia que debería tener. Creo que los servicios de compras y de logística de los hospitales no están lo suficientemente valorados como deberían estar. Porque es que al final el paciente es el que tiene que recibir esa asistencia con el material. Imaginemos que hablamos de un material, pues como puede ser un marcapasos. Si el paciente no tiene ese marcapasos en el momento que se lo tiene que implantar el médico, pues podemos tener un problema muy grave. Y desde quien habla de un marcapasos habla de un sistema de infusión, de cualquier material. Con lo cual yo creo que es el momento que pongamos en valor los servicios de logística y de compras de los hospitales. Creo que es muy importante y yo he sentido que no estaba lo suficientemente valorado. No sé si alguien más quiere aportar y compartir esta reflexión. Esta pregunta te la contesto rápido, ¿no? En estos tiempos de COVID, en los tiempos que corren de inflación y de roturas de stock de la mitad de los productos, la cadena de suministro es vital, ¿no? Y ya lo hemos sufrido los que, sobre todo, en el marzo del COVID en Madrid, ¿no? Pues conseguir respiradores, conseguir EPIs, pues bueno, pues entiendo que no tiene más explicación, ¿no? O sea, yo creo que ha sido fundamental, es vital y sigue siendo vital y siempre lo ha sido, ¿no? Otra cosa es la importancia, ¿no?, que nos den o que nos hayan dejado de dar, ¿no?
pero sí que es vital y sigue siendo vital, y ahora mismo, ya digo, roturas de stock, con los sobrecostes que hay ahora mismo por el tema del shipping, todo el tema de las inflaciones y roturas de stock a nivel del sudeste asiático, que parece una bobada, pero falla un plástico y ese plástico le asocia a 10 productos sanitarios, ¿no? Independientemente de los chips, los coches y demás, y evidentemente es una cosa que es verdad que no se ha dado la importancia, la gente lo ha tomado porque siempre han procurado sobreestocarse, porque siempre hemos vivido en un mundo que teníamos de todo, 7 clases de todo tipo y demás, ¿no? Pero ahora mismo que estamos en unas épocas duras, ¿no?, en cuanto a los materiales y los productos, y sobre todo por el COVID, pues evidentemente pues os vais a imaginar, ¿no?, el tema de las vacunas, ¿no?, que faltaban las agujas, ya había las vacunas y faltaban las agujas, producciones mundiales, ¿no? O sea, todo esto ahora mismo, ya digo, que se contesta por sí solo. Un proceso vital que me imagino que también desde el sector industrial y del sector de los profesionales sanitarios también lo ven de esa forma. En principio sí, al final el caso es lo mismo. Yo recuerdo en la universidad cuando me hablaban de que algo era necesario pero no suficiente, ¿no? Y entonces damos muchas cosas por sentadas, y yo creo que parte de lo que ha pasado con el COVID nos ha hecho replantearnos cosas, y seguramente si trabajábamos en un hospital dábamos muchas cosas que estaban funcionando y las dejamos de valorar, ¿no? Al final dices, en el sector industrial pasa un poco igual, que hay parte de una serie de actores, en este caso compras o en este caso logística, que por estar haciendo un buen trabajo antes dejan de ser visibles, ¿no? Lo damos todos por supuesto. Es decir, tenemos una cadena de suministro donde al final tenemos un montón de relaciones, tenemos un montón de proveedores, tenemos que hablar con unos, con otros, tenemos casi que cuidarlos, y que como estábamos en un mundo donde todo eso estaba funcionando, pues dejamos de pensar que es importante. Y luego nos viene de repente un shock, que está pasando en hospitales, está pasando un poco en todos los sectores, y entonces te empiezas a replantear la importancia de la logística, la importancia de compra, la importancia de las relaciones con los proveedores, de poder tener proveedores que sean capaces un poco de reaccionar, y que muchas veces no todo es coste, aunque ya sé que al final es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, hombre, puede ser un buen punto de inflexión. Al final las crisis se usan un poco para eso, ¿no? Perdona, Gorka, pero fíjate, todo lo que habéis contado, englobarlo dentro de una institución pública, sujeta a una ley de contratos del sector público que no está hecha precisamente para la sanidad. Yo creo que a todo esto hay que darle una vuelta lo suficientemente importante como para darse cuenta que todo lo que soporta el sector privado está grabado dentro de lo que es el sector público sanitario, precisamente porque para poder poner nosotros en marcha el tema de los packs de Cardiva, tuvimos que sacar lógicamente un concurso público, con el riesgo que nosotros podíamos asumir al sacar ese concurso público, que es abrir la competencia, que me parece perfecto, que está fenomenal, pero ¿y si se nos presenta, por ejemplo, una compañía con un sistema que realmente no está, vamos, por no decir una compañía china, vamos a ser claros? ¿Y si se nos mete dentro del hospital una compañía que no nos puede dar las garantías que nos pueden dar otras empresas? Pues todo ese conjunto de cosas, por supuesto, se ve agravado con la dificultad que tenemos desde el sector público para poder intentar estar a la vanguardia realmente, porque esto se trata de estar a la vanguardia, de llevar al sector público unos sistemas que todavía no han estado funcionando de una manera extensiva, y que debemos de ser nosotros, desde la administración pública, los que tenemos que apostar por estos sistemas. Por lo menos es mi visión. Somos nosotros los que tenemos que estar a la vanguardia para que luego el resto vea, bueno, perfecto, o sea, está funcionando la administración. Pues si está funcionando la administración, evidentemente tiene que funcionar en la empresa privada, que tiene mayor flexibilidad que nosotros. Sí, sobre esta cuestión no sé si Martín quería... Es que es lo que quería comentar, sí. Yo cuando decía hace un rato que agradecía tanto a Rain Dance significa baile de lluvia o algo. Baile de la lluvia. Baile de la lluvia, bien. Y a Cardiva,
Decía que quería agradecerle porque tienen en sus manos una bomba, tanto tecnológicamente hablando, que la aporta más Raidance, en el sentido de que esa tecnología puede ser aplicada a otros productos y que la está aplicando ahora mismo Cardiva, pero que esa bomba puede ser copiada, como tú acabas de decir, y por eso digo que lo agradezco, que les agradezco doblemente a los dos. Posiblemente el que más futuro tenga en cuanto a la bomba sea Raidance, que se lo puede vender a otro tipo de productos y por lo tanto va a permitir mayor desarrollo, mayor incremento de productividad en otros recursos de los que se suministran en los hospitales, no solamente el kit. Pero se lo tengo que agradecer a Cardiva, que es el primero que apuesta por el tema y lo pone en valor, y se lo está regalando, entre comillas, a la sociedad, de alguna manera, a otras empresas, como tú decías, de la China o de la propia España. A mí esta mañana se me ocurría, y lo comentábamos, que tú lo has esbozado un poco, que te recordaba, yo hice milicias navales en el año 76, me parece que fue. No, 74 hice las prácticas. Y entonces estaban, fijaros, ahí sí que ya no había nacido ninguno. Estaban recién fabricadas 5 fragatas que se llamaban DEG, de la Marina de Guerra. Y aquellas fragatas llevaban unos misiles que ya con radiofrecuencia, algo parecido a esta historia, el misil, como ahora son los misiles también, seguía al avión que sobrevolaba la fragata. Le pegaban un tiro con el misil y ya el avión hiciera lo que quisiera, aquel seguía al avión hasta que lo pillaba, porque iba a una velocidad un poco mayor que él, hasta que lo pillaba. A veces los aviones se colocaban camino del propio barco y el misil, como seguía al avión, cuando ya estaba a punto de estrellarse el avión contra el barco, se apartaba y el misil ya no daba tiempo y se estrellaba contra tu propio barco. Fijaros, ahí fallaba, ahí tenía que haber habido otro invento que entonces no estaba. La verdad es que nunca pasó, y menos en las DG españolas, pues porque nunca entramos en ninguna guerra, con lo cual pues hemos tirado a un blanco allí en medio del mar y ya está. Pero a lo que voy, eso hoy sería aplicable con esa misma tecnología, con la tecnología radiofrecuencia, a los famosos PISIS. Los famosos PISIS, y aquí entra mi formación en máster en arquitectura, y yo formé parte del equipo que de alguna manera hicimos los hospitales, estos 11 hospitales, 7 de concesión y 4 que se llaman privados, pero que no lo son, sino que son públicos con gestión privada. Ahí introducimos algo nuevo en Madrid, que son los PISIS, los famosos PISIS, que son los dispensadores de medicación para cada paciente. Suben desde la farmacia al control de enfermería, cada cajita, esto para el paciente número tal, con todo lo que se le había prescrito. Sus 3 pastillicas se llaman monodosis, a ser posible, y su inyección de tal cosa. Bueno, pues a mí se me ocurre, como una gran aplicación, y lo comentaba antes, y es otro recurso, es que garanticemos que el misil no explote en mi propio barco. Es decir, que el misil, que se llama pastillica, que se llama medicamento, acabe en el paciente que tiene que acabar. Con lo cual hay que ponerle a la medicación, a la cajica de medicación, y al paciente hay que ponerle un detector de radiofrecuencia de este tipo para que lo que le llega es lo que tiene que llegarle. Con eso que estamos haciendo, disminuyendo error médico, disminuyendo costes, por lo tanto, incremento de la productividad, garantía de prestación sanitaria adecuada, etcétera, etcétera. No sé si enriquezco con esto el coloquio, pero la verdad es que se ha abierto un gran abanico de posibilidades. Ahí yo lo que veo al final es que es un poco el elemento rueda, ¿no? Puedo usarlo para muchas más cosas. Para usarlo tengo que tener una infraestructura instalada, pero para poder tener instalada esa infraestructura a ese nivel tengo que empezar a sacarle partido. Entonces, al final se agradece, ¿no? Es un tema de ilusión y se agradece que haya gente que al final lo vea, ¿no? O sea, esto es como a veces, al principio era como predicar en el desierto, ¿no? Y mucho más, y yo lo entiendo y entiendo un poco las limitaciones al final de que vas a un concurso con unas reglas, con un pliego y con una parte técnica, que es una parte técnica, pero una parte económica, que es una parte económica, y que al final eso ha hecho el reto un poco más difícil. Es decir, lo ha dicho Unai con los costes, es decir, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo que compita con lo que hay. O sea, no puedes de repente hacer algo que digas dentro de 10 años va a ser mejor, ¿no? Y bueno, al final es una rueda que hay que empezar a ponerla, que tiene potencial, y tiene potencial un poco fuera de lo que es stocks y para muchas más cosas, pero que hace falta gente hace falta ilusión y hace falta un poco venderlo
y creérselo, ¿no? Y bueno, y entendemos, es difícil por nuestra parte y es difícil un poco para el hospital porque es un riesgo, es una cosa nueva. Las cosas nuevas siempre al final dan miedo, aunque sea mejor, ¿no? Y las tienes que explicar. Entonces, bueno, es esa labor de pedagogía que hay que ir poco a poco haciendo. Mi siguiente pregunta es conocer un poco más de la herramienta que se ha presentado en esta jornada de Agile System. Bueno, pues lanzo la pregunta un poco al aire para conocer cuáles han sido las ventajas de su implantación y, en el caso, por ejemplo, de los hospitales, si ha supuesto un coste añadido para ellos. ¿Empiezo yo? Sí. La verdad que de momento y hoy por hoy todo han sido ventajas. Por eso el que hayan sido todo ventajas nos ha impulsado a sacar un concurso para la gestión mediante la tecnología RFID del nuevo bloque quirúrgico del hospital. En realidad, la enfermería está muy contenta con el sistema, se ha quitado mucha carga administrativa y en compras estamos encantados porque también nos ha quitado carga administrativa. Además es que nosotros hacemos un pedido al mes. Hacemos un pedido al mes de toda esa cantidad de material que se utiliza con esos packs, cuando antes por cada una de esas cosas teníamos que hacer un pedido. Entonces, claro, la reducción de la carga burocrática administrativa ha sido tremenda. Pero es más, cuando nosotros sacamos el concurso, los packs, el conjunto de los packs, tenían un coste para el hospital inferior a la compra de los materiales por separado. Ahí hay una reducción de costes también. Pero es más, es que nosotros, por el sistema que hemos implementado en hemodinámica, no hemos pagado nada. Es que las arcas públicas se han visto directamente beneficiadas del sistema que hemos implementado en este servicio. Entonces, claro, me preguntas, ¿ha habido alguna ventaja? Todo ventajas. Desde nuestro punto de vista, todo ventajas. ¿Una situación que ocurre también en los hospitales privados, en este caso en HM? Sí, yo voy a hacer un poco de la maldad, ¿no? Porque es verdad que si son ventajas a nivel operativo es una ventaja y está fenomenal y bueno, pues nos funciona muy bien. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que nosotros tenemos el sistema y todo lo que es la merma, ¿no? Lo que está hablando Julio es la merma, ¿no? Entonces, toda la merma, si tú facturas por proceso, si la competencia no tiene un sistema tan logrado como lo tienen ellos, la merma la asume el proveedor. Por lo tanto, para nosotros es un sobrecoste que asumimos con deportividad dentro de lo que toca, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que era cierto que la merma la estaba soportando la competencia, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, soltando la broma ya una y pues evidentemente que hay un ahorro de costes, hay un ahorro de procesos, la gente está muy contenta. Y ya no es por esto, o sea, el problema no es lo que se está haciendo, sino desde mi punto de vista, el problema es lo que podemos hacer. Es decir, lo que se habla de pack personalizado, de meterle ya más cositas, menos, lo que hablamos de hacer unas ABC de una serie de productos que puedas meter en este sistema, como la energía, ¿no? Los selladores de vaso, como toda la parte de la sutura mecánica que viene, todo lo robotizado, toda esta serie de materiales que ya te vienen con unos costes inasumibles para un día a día de un proceso quirúrgico, pues evidentemente lo normal es que todo esto lo englobes en este sistema. ¿Qué pasa? Que Cardiva Apostado lo tiene integrado y no te lo cobra, por así decirlo. Otras compañías, evidentemente, o lo pones tú y lo haces tú de tu mano, o si no, les tendrías que obligar o tendrían que ir entrando todos en el packaging del material y metiendo esto, ¿no? Creo que este sistema, como saldrán otros muchos, evidentemente es el futuro. Y para mí este sistema hay una parte también muy importante. Como yo llevo la compra de todos, para mí me serviría mucho. Es una cosa que damos vueltas a explorar, que es el tema del equipamiento sanitario. Es decir, nosotros compramos equipamiento, lo que pasa es que no sabemos cómo lo usan. No lo sabemos porque si tú tienes X torres de laparoscopia, me lo invento, al final tienes una pero no sabes qué uso le da, o si a una torre le dan más uso que a otra porque a uno le gusta una tecnología y otra. Ese equipamiento que tienes no obsoleto, sino estanco, ocupándote espacio y cogiendo polvo, o ahora mismo, pues por desgracia, por los robos que hay, ¿no? También de que están quitando equipamiento, ¿no? En los hospitales, que eso existe. Evidentemente esto es un sistema a nivel para nosotros muy importante. ¿Por qué?
porque si yo soy capaz de hacerle a cada quirofanista que cada vez que hace un uso de un arco quirúrgico le pase un lector y me diga que lo está usando, por lo menos sé que lo está usando, sé cuántas veces lo ha usado, sé qué mantenimiento le puedo dar, sé qué garantías tengo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el equipamiento va en función de su uso. Ah, tiene 20 años, joder, pero si no lo has usado, o lo has usado 3 veces, o dónde estarán estas cosas que le compras a un médico, ¿no? Y está allí y tienes 3 tipos, ¿no? Para mí eso es un valor que todavía no somos capaces, y yo creo que este tema de estos sistemas, sobre todo para el inmovilizado, ¿no? Como ha dicho Martín, ¿no? de lo que es un hospital entero, cuando haces un hospital y lo tienes que dotar, ¿no? Nosotros que tenemos experiencia de haber dotado muchos y haber hecho muchos hospitales, pues es una cosa que lo primero que te surge es, ¿pero por qué voy a comprar 3 torres? Vamos empezando comprando 2 hasta que la actividad, tienes que ir progresivamente con la actividad, ¿no? Y al final el instrumental quirúrgico, mucha serie de cosas, ¿no? Que no pasa nada por hacer esto una caja y cada vez que se da uso, etcétera. A mí lo que más me gusta, aparte de todo esto, aparte de lo que ya se está haciendo, son las posibilidades que hay. Hablamos de ventajas, si supone algún coste, pero ¿cómo es realmente el proceso para adaptar este tipo de sistemas al funcionamiento diario en un hospital? Que no olvidemos que es un edificio que está abierto las 24 horas del día. ¿Su puesta en marcha fue, en este caso de este sistema, es muy larga en el tiempo? ¿Cómo es ese proceso de adaptación hasta finalmente integrarlo? Al final, en el punto que lo tenemos ahora, pues en el caso de Agile es un paquete, pero la tecnología en realidad no, una vez digamos pensado, no es compleja hasta llegar al dato. Es decir, ahora estábamos hablando de yo no quiero hacer una gestión de stocks, quiero hacer una gestión de activos, ¿no? Y de por dónde se mueven y dónde están los activos y que no se pierdan cosas, o quiero incluso hacer un seguimiento a pacientes. Entonces, la implantación de este tipo de tecnologías, muchas veces cuando me quedo en el dato, es un tema casi físico de llegar y ir poniendo cajas, y ir atornillándolas y cableándolas. Sí que puede haber luego, que son dentro de las posibilidades, es qué hago con el dato. Es decir, yo ahora sé que ese paciente o que ese equipamiento pues ha cambiado de sala 7 veces o ha cambiado una vez, o quiero saber y cómo extraigo ese dato y sobre todo cómo lo integro con los sistemas actuales. Al final volvemos al punto de decir, el hacer algo fuera de lo físico y hacer algo de software, pero hacerlo que sea independiente, pues seguramente es una cosa más sencilla, pero siempre pues los retos pueden estar más en cómo algo incorporo ese dato a los sistemas actuales, que es donde está de verdad el valor añadido, ¿no? Ahí sí que puede haber más retos, o pueden ser proyectos, no hay que engañarlo, pueden ser proyectos pues más largos tampoco estamos hablando de mucho tiempo, pero es un proyecto de integración, que bueno, que al final, bueno, los que nos dedicamos a esto estamos más acostumbrados, pero siempre, bueno, son proyectos que requieren un poquito más de análisis, y etcétera. Pero al final, instalar físicamente para empezar a extraer un dato no es tan complicado. Etiquetar un activo no es tan complicado. Sí puede haber luego más limitaciones a la hora de decir, no, ahora quiero etiquetar un montón de productos, sobre todo si son de alto valor añadido, son implantables, etcétera, pues igual es más fácil por el volumen. Puede haber retos a la hora de etiquetar grandes volúmenes de artículos, pues sobre todo porque al final tiene sentido hacerlo en fábrica, y ahí entonces empezamos a cambiar procesos productivos. Pero si no, al final es una tecnología que, bueno, es fácil de desplegar. Otra cosa es que está muy bien tener el dato, pero ¿qué hago con ese dato, ¿no? Y cómo lo uso, y cómo saco la información, cómo lo incorpora a un sistema de mantenimiento preventivo o predictivo. Es decir, si tengo algo que no se está usando, no quiero que me genere un pedido de compra para hacer la revisión anual. Entonces, ahí sí que puede haber, bueno, ahí hay más trabajo. Lo que pasa es que si tienes un sistema que te va quitando cargas administrativas, pues al final la idea es que te empiece a ayudar a gestionar, ¿no? Y seguramente tampoco se trata de añadir otras cargas administrativas, sino que es intentar pues ir tomando esas decisiones. Y Martín, ¿de qué manera percibe el profesional sanitario y también los pacientes cuando su hospital desarrolla estrategias eficientes en este sentido? ¿Tenéis la sensación de que esta eficiencia a través de la cadena de suministro también la perciben ellos y la sienten? Yo no sé si la perciben, yo pienso que no. Directamente y a corto plazo estoy seguro que no. Te voy a contar un chiste.
Jesucristo vino a la tierra en esta época y cuando habla con Dios para decirle, oye, la tierra parece que está un poco mal y tal, te vas a ir para allá otra vez a ver si los salvas a estos y a ver qué puedes hacer. Y dice, ¿de qué voy yo allí ahora? Porque en aquella época pues vino de predicador y tal. Y dice, mira, te vas a ir de médico del seguro. De médico del seguro, porque yo creo que hoy el gasto en cualquier país, entre educación y sanidad, se lleva un 60 o un 70% de los presupuestos y por lo tanto es importante. O te vas de maestro, de profesor, o se va de médico del seguro. Y se pone en su consulta el hombre y recibe a un cojo, allí que iba cojeando el hombre durante 20 años ya cojo. ¿Y a ti qué te pasa?, le pregunta, y dice, pues nada, que estoy cojo, mira, anda, vete para allá y vete a la calle y anda, ¿no? Y el cojo sale sin cojear. Y entonces le pregunta a otro paciente que estaba en la consulta, y dice, oye, ¿qué tal el nuevo, el médico nuevo, qué tal el nuevo? Y dice, como todos, ni me ha mirado. A lo que voy, que el paciente percibe eso, o sea, de momento él percibe, yo creo que no lo percibe, a corto plazo. A medio y largo plazo, pues acaba percibiéndolo. Yo no sé si será políticamente correcto lo que voy a decir o no ahora mismo, pero el modelo Alcira, que todos hemos conocido de gestión de hospitales, pues fue rescatado por la administración pública hace pocos años. Y estaba muy denostado, muy criticado y muy tal. Se hacían encuestas a la población de Alcira y alrededores de qué satisfechos estaban con el modelo cuando lo gestionaba, y no voy a hacer propaganda de ninguna empresa. Cuando lo gestionaba esa empresa, y parece que la satisfacción era alta. En este momento que lo gestiona la sanidad pública, parece ser que las encuestas no van por los mismos tiros. O sea, que la población no lo... Han aumentado las listas de espera, ha empezado ya... y la gestión prácticamente es la misma, porque lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, en este caso, pues es coger aquel hospital con los recursos que tenía y explotarlo ella. Pero automáticamente los empleados ya no son, y con esto no estoy lanzando nada ni en favor de la privada ni en contra de la pública, pero los empleados ya son públicos, ya no son privados. O sea, no sé si con esto... ¿Qué quiero decir? En definitiva, aunque el paciente no lo sienta, lo que sí que es bueno, y ahí donde voy, de verdad, pongo otras anécdotas, en sentido contrario también las puedo poner, lo que sí que es bueno es que para que haya desarrollo, tanto económico como tecnológico, tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber innovación, tiene que haber I+D, como tanto decimos, y luego la I pequeñita, I+D+I, la implantación de ese desarrollo, que es lo que supone la inversión. Eso nos va a traer, o sea, son los factores que determinan el crecimiento económico. Esto seguramente que en política económica lo estudiabais los licenciados en económicas, pero es que son factores determinantes. Sin ellos no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, pues no hay mayor bienestar en una sociedad. O sea, por lo tanto, estamos en la obligación de implantar, aunque a corto plazo parezca que los costes nos van a aumentar, pues acabarán disminuyendo, y por lo tanto, pues ese incremento o disminución de costes será un incremento de riqueza, en definitiva, porque abarataremos, vuelvo a lo de antes, o el que vende lo venderá más barato, si le cuesta menos producirlo, lo podrá vender más barato, y si lo vende igual de caro, pues pagará más impuestos porque tendrá mayores beneficios. En definitiva, todo acaba repercutiendo en la propia sociedad. Sí, esta misma pregunta también quería un poco conocer la opinión en los que estáis actualmente en el sector sanitario, digamos, de forma más activa, ya sea en el sector privado o en el sector público, si también tenéis la sensación de que se mejoran los costes, la cadena de suministro de forma más eficiente, pero tanto profesionales sanitarios como el usuario final, que es el paciente, ¿tenéis la sensación de que ellos también perciben de que las cosas se hacen mejor, se hacen más eficientes y bueno, al final la atención, que es lo que valoran, pues en este caso también es mejor en ese aspecto? Yo trato con el paciente no tengo, con lo cual ahí no te puedo decir, pero el trato con el personal sanitario sí, y es a diario. Y la verdad que el personal sanitario se da cuenta perfectamente que están mucho más cómodos haciendo el proceso de la forma que se está haciendo ahora que no como se estaba haciendo antes. La supervisora del servicio de hemodinámica, yo hablo con ella muchas veces al día, y una de las cosas que más le gusta es este sistema que hemos implantado en ese servicio.
Ahora nos enfrentamos a un reto mucho mayor, que es todo un bloque quirúrgico gestionado los almacenes con RFID. La enfermería está implicada, los servicios están implicados. Bueno, es un reto y como todo reto tenemos una matriz DAFO que tenemos que solucionar sí o sí, porque es que se ha sacado el concurso, hay un adjudicatario y lo vamos a poner en marcha. Bueno, creo que hace falta en el sector público gente que quiera arriesgarse. Creo que es necesario y que tenemos que ser desde la administración pública los que queramos arriesgarnos para seguir avanzando, precisamente para ser el modelo que tiene que seguir la sociedad. Porque al final nosotros tenemos que gestionar dinero público, los impuestos de todo el mundo. Y tenemos que gestionarlos bien. Y cuanto mejor lo gestionemos, lo que decía antes Martín, pues las administraciones podrán bajar los impuestos si nosotros estamos gestionando bien. Y entonces vamos a abrir esa puerta, desde mi punto de vista, para que el resto de empresas puedan ver que efectivamente esto funciona, podemos tirar por este camino, es una innovación y además es que ha sido la administración pública la punta de lanza en este proyecto. Sí, en este caso... Bueno, pues hombre, es complicado, ¿no? Que el paciente visualice todos estas mejoras, pues es muy complicado porque al final el paciente, pues hombre, si le pones wifi, pues si lo percibe, o si le pones otra serie de cosas, lo percibe y lo agradece, ¿no? Es verdad que la tecnología ayuda, pues primero para la gestión del personal, segundo para que los procesos sean mucho más sencillos. Evidentemente, todos estos procesos van en beneficio del paciente, pues porque habrá menos problemas con la asepsia del paciente, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el paciente sí no lo percibe porque tampoco nadie se lo cuenta, ¿no? Lo que pasa que es nuestro deber. Evidentemente, pues lo que está diciendo Julio, en la pública es un deber del trabajador público, pero en la privada, por así decirlo, no nos queda más narices porque estamos compitiendo en un sector que tenemos que dar un beneficio a una empresa y tenemos que dar un beneficio a un paciente, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es verdad, cuanto más digitalices o cuanto más modernices un hospital, cuanto más cosas le haga, pues evidentemente el paciente lo va a agradecer, pero a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando ya, como decía Martín, de la arquitectura, ¿no? Antiguamente se hacían los hospitales, cuando te ponían la ventana en la puerta era para que la enfermera viera al paciente y le entrara, ¿no? Y es una obligación ir a entrar y ver al paciente y saber cómo está, ¿no? Son los cambios de los tiempos y los tiempos son así. Los hospitales ahora son más amigables, ¿no? En cuanto a mobiliario, en cuanto a colorido, incluso yo que llevo la parte de hostelería, hasta en la comida, ¿no? Nosotros que recibimos las quejas de todas las cosas, ¿no? Porque al final sí es cierto que nosotros el paciente se nos dirige con unas encuestas que tenemos, el trabajo, lo que sea, y evidentemente, pues si el parking está caro, que si la comida es mala, que si no sé qué. Otra cosa es que luego tenga una explicación, ¿no? Cada cosa tenga su explicación. Pero evidentemente estamos en una sociedad que se está modernizando y los hospitales, tanto públicos como privados, se tienen que modernizar y la tecnología siempre ayuda, ¿no? Salvo que hagas un galimatías de tecnología y metas una cosa, no la integres con tu GIS, no integres lo otro, y entremos ahora con la ciberseguridad, nos empecemos a meter ya en otros ámbitos ya que forman parte de lo que es todo el cambio tecnológico, ¿no? Pero el futuro irá por ahí, o sea, no nos cabe duda, ¿no? Con el tema del COVID, la consulta, ¿no? La videoconsulta ya, o sea, todo eso que a nosotros te costaba arrancar años y discusiones con los facultativos, pues también el COVID nos ha puesto en otra situación, ¿no? Y ahora lo que se llama la teleconsulta ya existe, está implantada, está asumida y en muchos casos se está haciendo. Por lo tanto, toda la tecnología que vaya a favor del paciente, que vaya a favor del proceso, que vaya a favor de un trabajo más cómodo para todo el mundo, pues evidentemente bienvenido sea. Y ya digo que nosotros en la privada pues estamos acostumbrados a pensar, repensar, repensar, porque al final estamos en esas, ¿no? Antes de pasar a las preguntas del público, que nos han facilitado unas cuantas y que agradecemos sobre todo toda la participación que han tenido, quiero lanzar una pregunta un poco más general para que desde los diferentes puntos de vista nos expliquen qué cuestiones todavía le queda a la sanidad para mejorar todavía más esa eficiencia en la cadena de suministro
porque entiendo que esto es un trabajo que todavía no ha terminado. ¿Qué aspectos, qué cuestiones, qué tareas debe todavía mejorar para ser más eficiente la sanidad en su cadena de suministro? ¿Quién se anima? El paciente, yo creo que percibe dos cosas del hospital. Vamos, dos cosas, dos grandes ámbitos. Uno, el confort que citaba José Luis. O sea, el paciente cuando puede elegir menú se siente mejor que cuando no podía elegir menú. Ahora en casi todos los hospitales ya hay menú opcional. Desde luego todavía estamos educándolo, no sé, nos hemos empeñado, sobre todo en España, en educarlo en cuanto a los horarios europeos de degustar ese menú. Oiga, aquí hay que cenar a las 7:30 de la tarde porque la pinche se tiene que ir a las 10 con el plato fregado. Y por lo tanto, o sea, realmente no estamos mirando al paciente cuando le ponemos la hora de la cena a las 7:30. Estamos mirando a la pinche que friega el plato para que se lo deje a su compañera fregado. O sea que, en definitiva, ¿qué podemos hacer? Empezar a mirarnos menos el ombligo y mirar más hacia el paciente. O sea que también a veces caemos. Pero el paciente, como digo, percibe dos cosas. El confort, la habitación hoy tiene... ¿cuántos cabeceros de habitación ya son como esta pantalla que tenemos aquí detrás? De colores, con dibujos. Estoy visitando ahora mismo mentalmente Puerta Hierro. Puerta Hierro, todos los cabeceros están pintados con dibujos, con verdes, con rojos y con amarillos. O sea, en definitiva, cosas de la naturaleza que le hagan más. Y no solamente eso, hay una tele que ahora ya es gratis y hay un aparcamiento que también es gratis, etcétera, etcétera. O sea que, en definitiva, confort. Y la otra historia que percibe muy bien el paciente es la lista de espera. Mientras que en la lista de espera todo esto, y esto podía ir en beneficio de la lista de espera, porque llega en el momento adecuado, la medicación adecuada, el kit adecuado, y podía, si todos los recursos que hay en el hospital trabajaran en esa línea. Si los recursos lo que hacen es aprovechar estas inversiones para beneficio propio, mirarse el ombligo, yo, enfermera, vivo un poco mejor, estoy más tranquila, hago mi gestión mejor y no lo repercuto en beneficio hacia el otro, pues el paciente no lo va, lógicamente, a percibir. O sea que hay que mirar al paciente y la mejor manera es lista de espera. Yo no sé las listas de espera de vuestros hospitales, yo ya, como digo, estoy fuera del ámbito, pero bueno, en algún hospital de Madrid, pues he oído hablar de que hay listas de espera en los servicios de traumatología de 1 año y medio para que simplemente te vea el médico. Entonces, pues yo no sé, ¿qué va a hablar ese paciente que está en espera de que le vea el traumatólogo cuando le están dando una cita para dentro de 1 año y medio? Pues va a decir que el hospital es una castaña. No podrá decir otra cosa. Y, Gorka, la misma pregunta desde el punto de vista de la compañía, ¿qué soluciones y qué mejoras se puede hacer para que esta cadena de suministro sea todavía más eficiente en sanidad? Pues igual, seguramente, aunque todos yo creo que por lo que hemos pasado estamos deseando volver a la normalidad, ¿no? Y a quitarnos las mascarillas y a que pidas una cosa y llegue y ese tipo de cosas, pues igual sería el momento, igual no es ahora, igual es dentro de 2 años y verlo con cierta calma, pero muchas veces, si no, el día a día te lleva a cómo hacer ya no tanto eficiente, sino resiliente, ¿no? Es decir, yo creo que hemos pasado una situación donde, y se ve, que se ha pasado mal y han faltado cosas y siguen faltando, y lo que estamos todos luchando al final es, entiendo en la sanidad y en otros sectores, es a que vuelva a la normalidad, pero yo creo que merece la pena hacer la reflexión después, ¿no? Llegar y decir, muy bien, estos son nuestros sistemas, estos son nuestros procesos, esos son los procesos eficientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo lo que tengo que hacer, ¿no? O cómo tengo que sacar el concurso y a qué le tengo que obligar igual al proveedor a que tenga un stock o a una serie de compromisos, ya no solo para el business as usual, ¿no? Para cuando estamos funcionando normalmente, sino para cuando hay estos eventos. Esperemos que no algo así de ese impacto en ese sector, no, pero al final se estudia mucho y eso un poco lo ha puesto de relieve un poco las infraestructuras críticas, la resiliencia, cómo podemos hacer que esos shocks que hay y que va a volver a haber, o sea, no tengamos ninguna duda, pues no nos pillen de imprevisto. Al final yo en eso soy un poco no muy optimista, ¿no? O sea, al final de la historia no aprendemos, pero yo creo que tenemos ahí una oportunidad un poco, por lo menos,
yo muchas veces digo, bueno, hemos pasado una crisis, hemos tenido que trabajar de una manera en esta crisis y ahora podemos volver a la normalidad. Oye, apunta lo que hiciste y todas las decisiones que tomaste y cómo resolviste un montón de problemas. Vamos a intentar hacer, aunque sea un recapitulatorio, y luego dejamos una carpeta compartida, y el día que vuelva no nos pille, por lo menos, ya no digo que haya que pensar y repensar los procesos en base a la siguiente crisis, pero por lo menos que aprendamos o intentemos recuperar lo máximo, porque yo creo que se han hecho muchas cosas. Al final yo lo he visto, pues al final, fuera de los procesos, que ha habido que improvisar y que luego han funcionado. Entonces, yo creo que intentar recopilar eso, yo creo que sería positivo y es un reto. Y costará, pues porque todos queremos pasar página, ¿no? Pero sería interesante. Yo creo que en la sanidad hemos aprendido muchísimo de esta pandemia. Hemos aprendido muchísimo y además hemos aprendido cosas que han venido para quedarse. Hemos aprendido a ir abriendo plantas COVID según iba subiendo la incidencia, según iba creciendo las necesidades de hospitalización. Hemos aprendido a cómo controlar los stocks de determinados materiales. Hemos cambiado mucho los procesos en los hospitales, por lo menos en el Marañón así ha sido. Hemos sido capaces de abrir un hotel medicalizado casi de un día para otro. Hemos abierto una UCI nueva de una biblioteca. Todos esos procesos, tanto lo que es el personal asistencial como el personal administrativo, los hemos aprendido, los hemos asumido y además los hemos protocolizado. Cada vez que ha venido una ola después de la primera, hemos sabido perfectamente cómo teníamos que hacer las cosas, lo que teníamos que hacer y hacia dónde íbamos. Y lo que iba a suponer las necesidades, bueno, los hospitales públicos hemos tenido la suerte que la Comunidad de Madrid hizo una reserva estratégica de material de protección y a día de hoy al Gregorio Marañón no le cuesta un euro el adquirir materiales de protección, porque todas las semanas la Comunidad de Madrid le sirve ese material de protección. Entonces, bueno, yo creo que tanto desde el propio hospital como desde la propia Consejería de Sanidad, pues han visto lo que ocurría si no había determinados materiales y han puesto las herramientas para que, si esto o algo parecido vuelve a suceder, que sepamos cómo actuar. Yo creo que eso en la sanidad lo hemos asimilado a base de tortas, a base de sufrimiento, a base de estar durante todo el año 2020 en una situación de estrés constante, pero que ha venido para quedarse esto, que ya sabemos cómo lo tenemos que hacer, que ya no es un trauma tener que abrir una planta COVID en el hospital, porque tenemos los protocolos establecidos de cómo hacerlo y de la manera más eficiente posible, que al final, durante las olas subsiguientes, no han sido ni muchísimo menos tan traumáticas como fueron la primera, incluso la segunda. Yo creo que ahí en sanidad sí que hemos aprendido, y hemos aprendido mucho, y creo que yo he oído lo que has comentado en muchísimos foros. La gente piensa que no se ha aprendido, no sé otros sectores, pero yo desde mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que nosotros hemos aprendido. Sí, pero hemos aprendido mucho. En eso estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo que se haya aprendido es que lo que se ha aprendido de esta pandemia y lo que se aprende es que el presupuesto sanitario tiene que crecer por encima del 30%. No puede no crecer. Es decir, si la sanidad pública tiene un crecimiento de presupuesto importante y le da valor a los procesos y los implanta y son más eficientes, porque a mí me consta que el personal sí quiere ser eficiente. Lo que pasa es que si tienes unos presupuestos que no aumentan en unos porcentajes de 2 cifras, no es de una, es de 2 cifras, pues evidentemente la sanidad pública no va a poder, por mucho que quiera y por mucho que regalen la tecnología, que al fin y al cabo no es así del todo, sino la cadena de valor tú la aumentas, eres más eficiente, pero esto tiene un aumento de coste, por lo tanto, si no se aumenta el presupuesto, claro, a lo que voy es que si la inmunología, ahora mismo los claro, tratamientos oncológicos, llega la inmunología y pasas de pagar un tratamiento a 1.000 a pagar a 18.000, pues cuanto más pacientes hay y la población es mayor y hay más población, pues no hay. ¿Qué le pasa a la privada? Que la privada sí quiere, sí tiene recursos económicos para invertir, pero se siente
topada por una aseguradora, que la aseguradora los procesos los marca la pública. Por lo tanto, si la pública los GRDs no aumenta los costes, la privada te tira el GRD para calcularte el proceso y tú quieres hacer tecnología, quieres hacer tal, pues nos estamos... Y eso es lo que yo digo que no hemos aprendido. No digo nada, sino lo primero que se ha tenido que aprender, bajo mi punto de vista, en esta situación tan dramática, es que alguien, o sea, lo que se tiene que entender, que el presupuesto en salud tiene que subir una barbaridad. A partir de ahí... Primero deberíamos de aprender a ser eficientes. Ya, bueno, Primero deberíamos aprender a gestionar el dinero público con eficiencia, y yo creo que todavía tenemos margen para aprender a gestionar ese dinero con eficiencia. Yo, sinceramente, desde la posición que tengo como jefe de compras y suministros de un hospital tan importante como el Gregorio Marañón, yo creo que todavía tenemos margen. Evidentemente tiene que aumentar el presupuesto, eso es necesario para... Eso es indiscutible. Pero necesitamos a lo mejor estar un poco más presionados en el sentido de ser eficientes con el dinero público con el que trabajamos. Yo, Julio, eso no lo voy a discutir, lo que pasa es que sí sería injusto decir que gestionando mejor vas a solucionar el problema. ¿Por qué? No, evidentemente, porque la robótica, pero es una parte muy importante. La robótica entra a jugar, ahora mismo entra la robótica, entran los robots a jugar dentro de un proceso normalizado ya de cirugía, y un coste con un robot es 4.000 euros proceso, lo digo un poco a nivel genérico, contra un coste de 1.000 euros que es haciendo una laparoscopia más o menos, o abrir en canal a una persona. Es decir, al final lo que estamos hablando es que por mucha buena intención y no lo discuto, pero hay costes y hay cosas que evidentemente hay que poner encima de la mesa, y alguien, vamos, eso tiene que estar ahí. Para eso en la administración pública tenemos distintos capítulos. Y entonces esa parte que tú estás hablando de robótica, de todo esto, puede ir por un capítulo distinto al capítulo que... Está elevando un poco el nivel. Yo creo que hay que empezar desde la base, y desde la base ir subiendo, y efectivamente, o sea, yo no puedo negar que la sanidad necesita más dinero, evidentemente, pero mucho más. Lo que pasa es que también la gente que estamos trabajando en sanidad, sobre todo en la sanidad pública, tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados y que tenemos que aprender un poquito más y dar un paso más adelante para ser eficientes en nuestro gasto. Ya me imaginaba yo que esta pregunta iba a traer debate y lo agradezco. Solamente voy a decir una frase que posiblemente ponga paz. Y es que ponga paz no en el sentido de presupuesto, sino... Y ha sido una queja que ha habido durante el COVID, o sea, algo que no hemos aprendido desde el COVID, y detesto que no se ha aprendido todavía, lo estoy viviendo. Y es que el Sistema Nacional de Sanidad, cuando sale la ley en el 70 y tanto, la ley de sanidad, dice que el sistema lo componen los hospitales públicos, los hospitales privados y hasta el médico de mi pueblo, o sea, lo componen todos los recursos. Se nos ha olvidado en el COVID que los hospitales privados también son sanidad. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, en muchas comunidades parece que todo era lo único que tenía la obligación de luchar, inspirado desde el Ministerio. O sea, que estoy elevando mucho el nivel, muy arriba. Son los primeros que no saben que lo privado también es sanidad. Y que componen el mismo sistema. El sistema se compone de unos y de otros. De hecho el Marañona ha llegado a acuerdos con la Beata, que la tenemos justo enfrente, precisamente, de colaboración, pero como porque sabéis, somos parte del mismo siempre, sistema. Claro. Sabéis, ha habido mucha queja por parte de los privados de que el COVID no les llegaba en la medida que tenía que llegarles, y estaban capacitados. O sea, bueno, yo tengo que decir, para aclarar, que nosotros hicimos una compra de respiradores, compramos 2 respiradores, y tuvimos que donárselo, por así decirlo, tuvimos que acceder a dárselos a la pública, porque no había podido, por los trámites que hablas tú, de capítulo 6, capítulo 2, es total, como eran tan lentos, al final, pues nosotros es una decisión y compramos 25 de golpe. Pues hombre, pues evidentemente, pues tiene que ir a la paz, tiene que tal, porque entendemos que era así, porque al final no vas a abusar de una situación. En definitiva, los dos formáis parte del mismo sistema. No, es lo que yo estoy diciendo. Sí. Es del mismo sistema. No, yo privado, yo público. No, Sistema Nacional de Sanidad. Eso está clarísimo. Y desde ahí en adelante, pues empecemos a aprovechar las sinergias. Quería hacer una defensa del gestor público de la sanidad, porque lo que estabas diciendo que tienen que aprender, por supuesto, pero yo estoy haciendo una defensa del gestor público de la sanidad, que necesita tener más recursos económicos, motivarse más, tener mejoras de procesos para hacerlo mejor. No estaba diciendo que lo hicieran mal, pero sería como todo lo gestores contrario. públicos
tenemos que ser conscientes que tenemos que ser más eficientes. Y evidentemente me incluyo. O sea, creo que los procesos pueden todavía mejorarse y tenemos que trabajar día a día precisamente para que esos procesos se mejoren. Bueno, aquí el debate está animado, pero fuera también. Nuestro público nos ha transmitido bastantes preguntas. Sí que les pediría, porque ya estamos un poco ya justos de tiempo, que fuesen las respuestas bastante concretas. De hecho, yo voy a lanzar la pregunta y el que se sienta más capacitado para responderla a la persona que la ha planteado, pues le invito que lo haga. La primera de ellas, de modo general, nos preguntan cómo se integra el sistema RFID con los sistemas informáticos de pedidos y facturación ya establecidos en los centros sanitarios y si requiere cambiar la informática del hospital. Pues la respuesta es que no hace falta cambiar la informática del hospital. Al final tenemos el dato del consumo y es simplemente... Al final, muchas veces la integración entre dos sistemas informáticos, cuando la vemos de fuera, nos da muchísimo miedo, pero es simplemente un mensaje, sería como mandar un email. Es definir cómo es ese email y qué es información, por ejemplo, la información de ese pedido de compra para que luego genere en cascada albaranes, facturas, etcétera, en SAP o en el sistema que sea. Entonces, simplemente es definir ese email, ese mensaje que vamos a enviar, cómo va a ir estructurada la información. Al final luego los informáticos lo intentamos dar mil vueltas y lo intentamos complicar muchísimo más que eso, pero no es más que eso. Es decir, un sistema informático va a mandar un email a otro sistema informático. Entonces, en realidad no tiene complicación, siempre entendiendo que cuando en la definición de ese mensaje, pues el sistema de informática, digamos, que es del hospital, pues seguramente tendrá que cambiar menos y no debería cambiar nada. Y lo que tiene que hacer el sistema externo es adaptarse, pues, a la forma de comunicar, etc. Entonces, simplemente es definir un mensaje y mandar la información, y en vez de mandarla a un buzón de correo electrónico, pues mandarla a una URL, a una carpeta compartida o a cómo se defina. Esta pregunta va dirigida a Julio. Nos preguntan qué criterio de valoración se puede utilizar correctamente para favorecer o diferenciar a una empresa que produce o fabrica en España. No puedes utilizar ese criterio de valoración en un concurso público. También nos preguntan, Julio, ¿qué posición crees que ocupa el hospital el responsable de logística si ordenamos de mayor a menor salario? ¿Qué posición crees? Es que es muy larga. ¿Qué posición crees que ocupa en el hospital el responsable de logística si ordenamos de mayor a menor salario de los profesionales del hospital, considerando que el salario es la forma más evidente y clara de valorar a un profesional en la organización? ¿Qué papel ocupa? ¿De verdad tengo que responder a esa pregunta? un papel importante, pero no lo suficientemente importante como la que debería de ocupar, como he dicho al principio de mi intervención. A nivel de salario. Exactamente. Esta tercera o cuarta pregunta, yo no sé por dónde vamos, es más también general. Cualquiera que se sienta capacitado también me gustaría que la respondiera de forma tan escueta como ha hecho Julio. Si cada proveedor del hospital desarrolla un sistema ágil, ¿cómo convivirán las diferentes tecnologías de control de stock en los almacenes? Y nos pregunta este participante, ¿no sería un carajal? Pues es una pregunta bastante interesante. Es decir, al final tú lo que vas a tener son etiquetas y las etiquetas las va a poder utilizar un sistema del propio hospital o un sistema del proveedor. Al final, lo que seguramente tiene que ir creciendo ese volumen de etiquetas para que en un momento dado al hospital le pueda ser interesante, pues como en el bloque quirúrgico de Gregorio Marañón, implantar su propio sistema. Llegar y decir, no, yo quiero que todos cojáis ese sistema. Al final, lo que estamos planteando es totalmente compatible con eso. Lo que pasa es, vuelvo a quitar barreras, etcétera. Entonces, tú puedes ir creciendo añadiendo a distintos proveedores y sí que es verdad que hay un punto de esas intercomunicaciones, de esos sistemas informáticos, etcétera, que igual al hospital le puede interesar ir al capítulo 2, es decir, coger activos y plantearlos y que el sistema sea suyo. No es uno o el otro, es decir, esto va a ir evolucionando. Si, por ejemplo, antes estábamos hablando de la gestión de activos y de dónde tengo los distintos equipos, es el propio hospital el que tiene que invertir en los equipos de lectura de estos tags RFID. Entonces, simplemente al final es quien pone la antena.
en un sistema o en otro, siempre la etiqueta la va a tener que poner el proveedor. Y esa etiqueta está estandarizada y es compatible. Y es compatible tanto con un sistema que ponga el proveedor, y eso es muy importante, que como un sistema que coja el hospital. Una de las cosas que ahora estamos trabajando más, pues sobre todo también es en educar. Todo lo vemos ahora en el código de barras, que nos parece que el código de barras está estandarizado, hay un organismo que estandariza que el 01 es el producto, que el 17 es la fecha de caducidad, etc. La etiqueta RFID también va estandarizada. Y al final, el único peligro que puede haber, y lo único que hay que tener un poco de cuidado es que la etiqueta que pidamos que entre en nuestro hospital esté estandarizada. Si la etiqueta que entra en nuestro hospital está estandarizada, da igual si el equipo ahora es nuestro y dentro de 10 años es del hospital. Y luego vuelve a ser, no es tan importante. Yo creo que es el momento de los proveedores, ¿eh? Yo creo que es el momento de los proveedores. Con los pasos que estamos dando desde Sanidad, es el momento de los proveedores. Es el momento que los proveedores se impliquen también en estos sistemas de digitalización. Bueno, pues a lo mejor en un momento determinado habrá que plantear, si usted quiere vender al Gregorio Marañón, usted tendrá que tener una etiqueta TAC desde su fabricación, igual que tiene un código de barras. Porque digo yo que hace muchísimos años no habría código de barras y al final todos los proveedores tienen un código de barras. Entonces lo que hay que conseguir, desde mi punto de vista, es que los proveedores tengan sus etiquetas estandarizadas de RFID y ya está. Entonces es el momento de ellos, ¿eh? Es el momento de los proveedores. Las tres últimas preguntas van dirigidas en este caso a Unai, que nos acompaña hoy entre el público. No sé si los compañeros de audiovisuales le pueden dejar un micro de mano. Lo tengo. Fenomenal. Pues Unai, la primera pregunta es: ¿a qué nivel de embalaje, caja, paquete y unidad se va a aplicar la tecnología RFID en el quirófano del Hospital Universitario Gregorio Marañón? ¿Y cómo se va a solventar la ausencia de tag en origen, es decir, en el producto del proveedor? Vale, bueno, son cuestiones de logística operativa. Básicamente, el pack que hemos visto, que está aquí, cada pack lleva su tag, es una identificación unitaria, y el debate puede ver, y es más complicado sobre todo desde el punto de vista de costes, es en el material suelto. No es lo mismo un pañito, un estoquinete, una bata, que ponerle la etiqueta se nos dispara desde el punto de vista de costes. Entonces, hay una solución que son las cajas intermedias. Se mide cajas intermedias con un sistema Kanban, ¿no? Cuando se consume la caja, se factura y se repone. Y desde el punto de vista de la fiabilidad de cuántos productos podrán venir con tag o con tag correcto, es buena pregunta. Nosotros tenemos un doble check dentro de nuestro mapa de procesos en expediciones. Y para tranquilidad del Gregorio Marañón tenemos un stock de seguridad validado desde el punto de vista de lectura de tag en el propio Madrid. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, yo creo que sí. La siguiente pregunta es: ¿cómo llega la información de las necesidades de compras para hacer los pedidos y poder facturar? Sí, bueno, lo ha apuntado Gorka. Básicamente, es decir, nosotros vemos los consumos, reponemos y a final de mes informamos de esos consumos y los habrán firmados también, si lo requieren, al hospital. El hospital nos hace un pedido y de esa manera podemos facturar. Y la última se refiere a si tiene Agile System conexión con el programa de gestión del propio hospital para automatizar todo el proceso de compras y logística. Bueno, pues sí, eso es un reto, eso vendrá. Hoy en día hemos desarrollado la captura del dato. Y esa es mirad, un ejemplo claro. Este mes, Agile System va a ser implantado en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Ya está, en paralelo, estamos en esas conversaciones con el SAS para la integración, en su caso, de Siglo. Pero ese es un siguiente reto que vendrá en el caso del Marañón con el Nexus, ¿no? Exactamente. Estamos esperando a sacar el concurso de cobertura quirúrgica y de los PAS, que vamos a pedirlo con un sistema logístico de eficiencia logística. Y en el momento que salga este concurso ya procederemos a la integración de todo. Ya está hablado con informática, está hablado con los distintos servicios que había que hablar para llevar a cabo la integración del sistema con el programa Nexus, que es el que utiliza el Gregorio Marañón.
Bueno, pues si les parece, dejamos aquí esta mesa de debate, agradecer a nuestros ponentes sus interesantes intervenciones y este sano debate que se ha generado, también al público por sus preguntas y tanto a Cardiva como a la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria por promover este tipo de jornadas. Muchísimas gracias.